Este es uno de los videos que más me está costando hacer. Lo que pasa es que el tema es contradictorio. Por todos lados nos dicen que no salgamos a caminar en solitario. ¿Por qué voy a hacer un video con recomendaciones para salir a caminar solo o sola? Están muy bien las recomendaciones, no habría que salir a caminar en solitario. Es una sensación única estar caminando solo en la montaña. Hay 3 razones principales por las que la gente prefiere no salir a caminar sola. 1, seguridad. 2, miedo a lo desconocido. Y 3, prefieren compartir la experiencia con otras personas. O al menos es lo que dice ChatGPT. Hice una encuesta en YouTube con estas 3 opciones y me sorprendió la respuesta de la gente. Sería básicamente la seguridad. El miedo más grande que tengo a la hora de salir a caminar solo es tener un accidente. Una lesión, un accidente que no me permita seguir caminando. Antes de seguir con el video tengo que aclarar esto. No deberías salir a caminar solo o sola. Todas las advertencias tienen razón. Y por favor no tomes este video como una recomendación para que salgas a caminar en solitario. Bajo ningún aspecto te estoy recomendando salir a caminar solo o sola. Y tampoco lo tomes como una incentivación a que lo hagas. Pero entonces, si no es recomendable salir a caminar solo, ¿por qué hacer un video con consejos? Personalmente creo que arriesgamos la vida todos los días. En cada decisión que tomamos, en casa, en la calle, cada vez que se te ocurre discutir de política con el dentista o le decís al mozo que el café está frío, arriesgamos la vida todo el tiempo. Si bien creo que salir a caminar en solitario no es sinónimo de un accidente, sí creo que hay que estar bien preparado antes de cada salida. Ya sea que lo hagas en compañía o por tu cuenta, la preparación es básica y es fundamental. Pero en una salida en solitario es mucho más importante todavía. Sí creo que hay que tener una buena preparación y saber qué hacer en caso de un accidente. Si vos no podés contestar esta pregunta, ¿qué hacer en caso de un accidente?, no deberías salir en solitario. Pero si estás pensando en salir a caminar por tu cuenta, después de algunos años y algunas experiencias, se me ocurrieron algunos consejos para que puedas hacerlo por primera vez, algunos cuidados, algunas recomendaciones y sobre todo algunas estrategias que aprendí caminando solo. Antes que nada, ¿qué tiene en contra y qué tiene a favor salir a caminar solo? Bueno, en contra lo que ya te conté. Según ChatGPT, las 3 razones principales para no salir a caminar en solitario son la seguridad, tener una lesión, un accidente y que no haya nadie cerca para ayudarte. No solamente que no vas a tener a nadie cerca que te ayude, sino que va a ser muy difícil que le puedas pedir ayuda a otra persona. La otra razón es el miedo a lo desconocido. Hay gente que le tiene miedo a los sonidos, al vacío o no saber bien qué hacer ante una situación nueva. Por ejemplo, perderse. La otra razón es falta de motivación y compañía. No tener a nadie con quien compartir la experiencia. Para muchas personas el trekking, la salida a una caminata, es una actividad social. Y buscan compartir la experiencia con otras personas, con familia, con amigos. Tener a alguien con quien conversar. Simplemente sentirse acompañado o tener a alguien cerca que te motive en el momento de cansancio, cuando te faltan energías. Pero además de estas razones, no hay nadie con quien compartir, por ejemplo, la carga de la mochila, coordinar la logística, el transporte. Y la verdad que en algunos momentos no está de más tener un par de ojos extras que te dé alguna opinión, alguna recomendación. ¿Y qué tiene a favor salir a caminar en solitario? Básicamente te da más libertad y autonomía. No tenés que coordinar con nadie una salida. No hay que adaptarse al ritmo de otras personas. Podés frenar cuando quieras o saltearte, por ejemplo, las partes más aburridas de un sendero. Creo que tenés una mejor conexión no solamente con la naturaleza, sino con vos mismo. Se disfruta el silencio y creo que no hay protocolos. Esto es algo muy personal. Pero cuando salgo a caminar yo solo, no tengo que estar pendiente de nadie, no tengo que estar pendiente de cómo actuar en una conversación. Yo sé que tengo algunos problemas que resolver, pero no tengo que estar pendiente de la conversación, no tengo que estar prestando atención a lo que se dice, no tengo que estar prestando atención o pensando a ver qué voy a contestar.
No hay que decir nada. Y en ese no decir nada también se escucha todo. No solamente lo que te rodea, sino lo que te estás diciendo a vos mismo. Otra buena razón para salir a caminar en solitario tiene que ver con la autoestima y el desarrollo personal. A veces plantearse algún desafío, fortalecer la confianza en uno mismo. A veces me descubro resolviendo situaciones imprevistos por mi cuenta. Encontrás claridad y te permite reflexionar sobre objetivos y prioridades personales. Hice 2 encuestas en YouTube. ¿Por qué prefiere salir a caminar en compañía y por qué prefiere salir a caminar en solitario? La verdad que me sorprendieron las 2 opciones que ganaron. Quizás la mejor opción es combinar estos resultados. En una salida, respetar la independencia de cada persona, encontrar momentos de soledad, si bien uno sale en grupo, pero respetar los ritmos y encontrar momentos de soledad para disfrutar del lugar. O, por ejemplo, salir y encontrarse cada uno por su cuenta en un refugio, en alguna laguna, pero hacer el recorrido solo o sola. Si te estás preguntando cómo empezar a salir a caminar por tu cuenta, lo mejor es tomárselo con calma. Tomártelo como un proceso, ¿sí? No pretendas salir de un momento a otro a un lugar aislado y pasar una noche ahí. Antes que nada tenés que preguntarte por qué querés salir a caminar en solitario. ¿Qué te motiva? La salida a la montaña para vos es un ámbito para sociabilizar. Buscás solamente paisajes, conectarte con la naturaleza, el bosque, el viento, los sonidos. Pregúntate vos mismo si podés pasar varias horas en soledad. Ojo, que no es lo mismo estar en soledad rodeado de gente que estar en soledad a varios kilómetros de otra persona. Personalmente, mi razón para salir a caminar solo a la montaña es que disfruto mucho estar solo. Siempre lo hice, me acuerdo siendo muy chico y en algún cumpleaños preguntando por qué está toda esta gente acá. Y de hecho ahora, con algunos años más, me da gracia si en alguna situación alguien me dice, che, me quedo a hacerte compañía un rato. La verdad que no. Me encanta estar solo, disfruto estar solo y de hecho lo busco constantemente. Además, para mí hacer una salida, una caminata en solitario es una forma de crear tiempo. En esa conexión con el entorno y con uno mismo, siento que todo fluye a otro ritmo. Estoy ahí, estoy presente, siento que todo el tiempo del mundo es mío. Una vez que ya tenés en claro por qué querés salir a caminar solo o sola, lo mejor es que te lo tomes en calma. Te cuento lo que hice yo cuando decidí empezar a salir yo solo. Primero salí en caminatas cortas por lugares bien transitados por otras personas. Caminatas del día, llegaba por ejemplo al refugio Frey y bajaba. Y de a poco empecé a ir a lugares más alejados. Una vez que me sentía cómodo, me quedaba a evaluar si podía pasar una noche durmiendo en carpa, solo. Lo que hice fue irme a Laguna Negra y pasar una noche en carpa ahí en la zona de acampe de Laguna Negra con otras personas alrededor. Y cuando vi que también estaba cómodo con eso, bueno, empecé a ir más lejos. Ya vi que podía recorrer un sendero solo sin problema, ya vi que podía pasar la noche solo sin problema. Así que empecé a ir a lugares más alejados, siempre teniendo la opción de volver rápido a un lugar con civilización, si querés. Creo que eso es importante, tener como un backup, un respaldo. Que si te llega a pasar algo, no te va a pasar nada peligroso durmiendo en una carpa, pero si te arrepentís, si te agarra algún temor, de repente te sentís que la soledad te envuelve demasiado, está bueno poder volver rápido a un lugar con más gente. Y poco a poco me fui alejando cada vez más. Voy a correr el riesgo de repetirme con algunos videos que ya hice, porque creo que no hay muchas diferencias entre una salida en solitario y una salida en grupo, al menos en el tema de seguridad. Lo que sí hay que tener en cuenta es en afinar todas estas cosas, en que no se te pase ningún detalle por alto. Básico, avisale a otras personas dónde vas a estar yendo y cuáles son tus planes bien detallados.
desde dónde vas a salir, a qué hora, qué recorrido vas a hacer, dónde vas a estar parando, cuál va a ser tu lugar de campamento, cuánto tiempo vas a estar ahí. Y dejarle a esa persona o a esas personas los números de emergencia de parques, de grupos de rescate que tienen que tener a mano y fácil para llamar en cuanto vos no aparezcas. Si vas a estar caminando por un lugar que tiene registro de trekking habilitado, completalo. A veces recorro lugares que no están específicamente en el registro de trekking, pero sí están cerca. Entonces lo que hago es completar el registro del sendero más próximo y en la parte de observaciones o de comentarios dejo por escrito cuáles van a ser mis planes a la gente de parques. Es muy probable que no tengas señal al lugar donde vayas. De todas formas, lleva tu celular cargado y con un cargador extra. Es muy recomendable también llevar una radio, un VHF. Aprende a usarla, la radio. Y si puedes darte el lujo de tener un comunicador satelital, fenómeno. Lleva mapas. Aunque vaya a ser una salida muy fácil, lleva mapas o en papel o en el celular o en el GPS. Y si el GPS va a ser tu único sistema de orientación, tener algún respaldo también de eso. Si llega a morirse el celular o el GPS, bueno, tener los mapas en 2 celulares o en el celular, en el reloj. Siempre tener un respaldo para poder orientarte. Prepara la salida con todos los detalles que creas importantes. Pronóstico, recorrido, distancias, refugios, fuentes de agua, poblados, rutas, vías de escape. Ten en cuenta las pendientes, el esfuerzo que te va a llevar subir algún cerro. Chequea tu equipo antes de salir, no dejes nada sin chequear, librado al azar. Revisa tu carpa, revisa que tenga las estacas, los vientos, chequea tu sistema de cocina, que funcione el chispero, lleva un encendedor, todo tiene que tener un respaldo. Chequea las pilas, chequea la carga de las baterías. Sobre todo no improvises. Al menos no improvises sin que tengas la obligación de hacerlo. Pero no pruebes equipo nuevo estando solo en una salida sin nadie alrededor tuyo. A veces pasa que la gente se compra zapatillas nuevas y las estrena en una salida a la montaña de 3 días. Pero tampoco pruebes comida por primera vez. Si te llega a caer mal, recordá que solamente vas a depender de vos y no va a haber nadie que te pueda ayudar. Bueno, y chequea el botiquín. No soy un experto en botiquines ni en seguridad. Tengo mi botiquín con algunas cosas que creo que me van a servir en caso de un accidente, pero lo mejor sería que te informes con alguna persona, un especialista en seguridad. Creo que el botiquín tiene que estar preparado para atender alguna herida grave y que te permita llegar a encontrar más ayuda o que te permita esperar la ayuda. Por eso una manta térmica, un silbato y lo que te había dicho antes, la radio VHF o el comunicador satelital. Creo que también lo había dicho en otro video, tener comida y agua. Siempre asegúrate de tener comida y agua en caso de que tengas un accidente para esperar el rescate. Y recomendaciones de seguridad en el sendero: no te escondas. Saluda a otras personas, que te vean, hace contacto visual con otras personas, ¿sí? Mirarle a los ojos, que te vean, saluda a la gente que te cruces. Cuando pases por un refugio, aprovecha a entrar y registrar tu paso por ahí. Generalmente tienen un cuaderno donde puedes dejar tus datos. Conversar con la gente del refugio, planteale cuáles son tus planes. La gente del refugio siempre tiene la mejor información de primera mano. Entonces te pueden decir si lo que estás por hacer es algo descabellado o incluso te pueden dar recomendaciones y plantearte mejores rutas. Sobre todo estando solo, no cambies tus planes estando en el sendero. Lo que te había comentado de no improvises sobre el equipo, tampoco improvises tu recorrido. Administra tu energía. Es muy importante conservar la energía porque en los momentos de cansancio o de apuro es cuando aparecen los accidentes. Pero si te pones a pensar, hay algo de todo esto que no deberías hacer
si salís a caminar en grupo? Yo creo que no, pero sí tenés que ajustar bien todos los detalles. En las encuestas que hice en YouTube sobre el trekking en solitario, hubo comentarios sobre el trekking en solitario para mujeres. Si bien creo conocer la realidad que viven las mujeres, seguramente no la conozco, pero nadie lo sabe mejor que las mujeres. Así que voy a decirte lo que se suele decir. Estuve averiguando un poco en otros lugares de internet qué deberían hacer las mujeres cuando salen a caminar solas, y es básicamente no decirle a nadie que están solas. Antes que nada, creo que es importante que no salgas a caminar sola con miedo. Sí, con precaución, me imagino con la misma precaución que tenés en la calle. Pero en el sendero no le digas a nadie que estás sola. Si se da la situación en una conversación y alguien te pregunta concretamente, decí que estás con alguien que viene más atrás o más adelante, que te vas a encontrar con alguien más arriba. No des a entender tampoco que estás sola. Confía en tu instinto. Si hay algo que te hace ruido, que te parece que no está bien, hacele caso a lo que estás sintiendo. Por lo que estuve viendo, los lugares más peligrosos son obviamente donde hay otros seres humanos. Así que los lugares donde tenés que tener más cuidado es en las cabeceras de los senderos o los lugares donde el sendero pasa cerca de alguna ruta, por ejemplo. Hay un aspecto de las salidas en solitario que me parece que no se está hablando mucho y no tiene que ver con la seguridad de cuidarte, no solamente cuidarte a vos mismo, sino cuidarte de vos mismo. Una cabeza con tiempo libre es muy peligrosa. Y una cabeza con tiempo libre en un lugar aislado es mucho más peligrosa todavía. Puede llegar a pasar que estés en un momento de tranquilidad, que no estás caminando, que ya cumpliste con el recorrido del día y tengas tiempo libre. Y son esos momentos cuando tu mente te puede llegar a decir: estás bien, estás tranquilo, no tenés ningún problema que atender urgente, y saque del baúl algo que tenía bien escondido y te hace procesar en ese momento. Siempre es mejor tener la cabeza ocupada en algo. En mi caso me entretengo haciendo esto, videos en las salidas, en las caminatas. Saco fotos, o incluso últimamente estoy grabando en audio las experiencias que tuve durante el día, sobre todo si son varios días. Me grabo en audio cómo fue mi día de caminata para después escribirlo en el blog, por ejemplo. Siempre pasa que me olvido, en un par de días ya empiezo a perder algunos detalles importantes de la caminata, entonces aprovecho a grabarlos. Alguna vez pensé también en grabar un podcast, pero bueno, ya tengo bastante con YouTube y el blog. Entonces personalmente me enfoco en una parte creativa de la salida. Antes de que tuviera el canal de YouTube, grababa videos que miraba solamente yo, de paisajes o detalles de la salida. Entonces siempre conviene tener la cabeza ocupada en algo. Podés escribir, podés llevarte algo para pintar, podés sacar fotos, podés hacer yoga, podés meditar, lo que vos quieras. Si te gustan las plantas, fíjate los detalles. Si te gustan observar aves, lo que sea que te guste hacer, que disfrutes pasar el tiempo haciéndolo, lleva lo que necesites para hacerlo en la caminata, por más que te pese o por más que no esté bien visto. No te digo que vas a andar con un cuadro en tu espalda, pero llévate algún detalle que te permita distraer tu cabeza y enfocarte en algo que te guste en los momentos de soledad. Puedes llevarte un libro, escuchar música, lo que vos quieras. Sobre todo, conocete a vos mismo o a vos misma. ¿Qué altera tu humor? Yo, por ejemplo, descubrí que me cuesta mucho acampar en lugares profundos, ¿sí? Rodeado de paredes al borde de una laguna, o el viento me cambia de humor y me pone muy nervioso. Entonces cuida tu humor.
Lleva cualquier cosa que te haga sentirte bien. No importa lo que te diga la gente, no importa si está bien o mal visto. Si te gusta comer dulces, lleva chocolate, caramelos. Vi casos de mujeres que prefieren estar maquilladas para sentirse bien consigo misma. Bueno, maquillate, no pasa nada. Si te gusta dormir recién bañado, con olor a jabón, bueno, llévate una toalla, jabón, lo que te haga sentir bien para pasar la noche lo mejor posible. Espero que estas recomendaciones te sirvan. Si necesitas profundizar en algunas recomendaciones, te dejo estos 2 videos y nos vemos la próxima.